Hola, les habla Marta Hernández de MC Tax Services. Hoy hablaré acerca del impuesto al empleado por cuenta propia. En los Estados Unidos, los empleados por cuenta propia están sujetos a impuestos específicos, conocidos como impuestos por cuenta propia o impuestos de trabajo por cuenta propia. Estos impuestos están diseñados para cubrir tanto la parte del empleado como la parte del empleador de los impuestos sobre el seguro social y el Medicare. Aquí hay algunos aspectos clave sobre los impuestos que debe pagar un empleado por cuenta propia en los Estados Unidos. El impuesto sobre el seguro social en el 2022, la tasa de impuestos sobre el seguro social para los trabajadores por cuenta propia es del 12.4%. Sin embargo, esta tasa se aplica solamente a los primeros 147,000. Esto varía cada año. Esto significa que si sus ingresos netos superan este límite, no pagará el impuesto de seguro social sobre los ingresos adicionales. Impuesto sobre el Medicare. La tasa del impuesto sobre el Medicare es del 2.9% para los empleados por cuenta propia. A diferencia del impuesto sobre el seguro social, el impuesto sobre el Medicare no tiene un límite máximo de ingresos. Además, los contribuyentes de ingresos más altos pueden estar sujetos a una tasa adicional del 0.9% sobre los ingresos del Medicare si sus ingresos alcanzan ciertos umbrales. Deducción de la mitad del impuesto. Los trabajadores por cuenta propia pueden deducir la mitad del impuesto por cuenta propia al calcular su ingreso imponible. Esto se hace para reflejar el hecho de que los trabajadores asalariados y los empleadores comparten el costo de los impuestos de la Seguridad Social y del Medicare. Pagos estimados de impuestos. A diferencia de los empleados asalariados, los trabajadores por cuenta propia no tienen impuestos sobre la nómina retenidos de sus cheques. En su lugar, deben hacer pagos trimestrales estimados de impuestos utilizando el formulario 1040-ES. Estos pagos estimados cubren tanto el impuesto sobre el ingreso como los impuestos por cuenta propia. Crédito por el impuesto sobre la nómina calificado. Algunos trabajadores por cuenta propia pueden ser elegibles para un crédito por el impuesto sobre la nómina calificado, que ayuda a compensar parte de los impuestos por cuenta propia pagados. Es importante tener en cuenta que las tasas de impuestos y los umbrales pueden cambiar de año en año. Por eso es fundamental consultar las pautas fiscales actuales y considerar trabajar con un profesional de impuestos para garantizar que se cumplan todas las obligaciones fiscales adecuadamente. Los pagos estimados son pagos trimestrales que los individuos y las empresas hacen al Servicio de Impuestos Internos, el IRS, para cumplir con sus obligaciones tributarias federales. Estos pagos se realizan en lugar de tener que pagar impuestos sobre la renta de una sola vez al final del año fiscal. Los pagos estimados se aplican principalmente a ingresos que no tienen impuestos retenidos, como ingresos de trabajadores independientes, ingresos de inversiones y otros ingresos no sujetos a retención de impuestos. Las fechas en que se deben realizar los pagos estimados son generalmente las siguientes. Primer trimestre, el pago se debe realizar el 15 de abril. Segundo trimestre, el pago se debe realizar el 15 de junio. Tercer trimestre, el pago se debe realizar el 15 de octubre. Cuarto trimestre, el pago se debe realizar el 15 de enero del siguiente año. Es importante señalar que estas fechas pueden variar ligeramente si caen en fines de semana o días festivos. Si la fecha de vencimiento cae en un día no laborable, generalmente se pospone hasta el próximo día hábil. En cuanto a cómo se puede pagar los pagos estimados, existen varias opciones. Pago en línea. Puedes pagar tus impuestos estimados de forma electrónica a través del sitio web oficial del IRS. Puedes utilizar una cuenta bancaria para transferencia electrónica o una tarjeta de crédito o de débito para hacer tu pago. Pago por teléfono. El IRS también ofrece la opción de pagar por teléfono utilizando una tarjeta de crédito o de débito. Puedes llamar al número proporcionado por el IRS para realizar el pago. Pago por correo.
Si prefieres enviar un cheque o un giro postal, puedes seguir haciéndolo siguiendo las instrucciones proporcionadas por el IRS. Asegúrate de incluir el formulario de pago adecuado y la información requerida para que se acredite correctamente el pago. Pago en persona. En algunas situaciones es posible hacer pagos en personas en las oficinas locales del IRS. Sin embargo, debido a restricciones y cambios causados por la pandemia del COVID-19, es importante verificar la disponibilidad de esta opción. Es esencial realizar estos pagos estimados de manera oportuna y precisa para evitar sanciones e intereses por pagos atrasados o insuficientes. Además, es recomendable consultar con un profesional de impuestos para calcular con precisión la cantidad que debes pagar en concepto de pagos estimados, ya que esto depende de tus ingresos y deducciones específicas. Quienes tienen que pagar el impuesto por cuenta propia son los individuos propietarios únicos, socios y accionistas de sociedades anónimas de tipo S. Generalmente, ellos tienen que efectuar pagos de impuestos estimados si esperan adeudar impuestos de más de $1,000 al presentar su declaración de impuestos. Multa por pago insuficiente del pago estimado. Si no pagó suficiente impuesto durante todo el año, ya sea a través de la retención o efectuando pagos estimados, puede tener que pagar una multa por el pago insuficiente del impuesto estimado. Generalmente, la mayoría de los contribuyentes evitan esta multa si adeudan menos de $1,000 de impuestos después de restar todas sus retenciones y créditos, o si pagaron al menos el 90% del impuesto para el año en curso o el 100% del impuesto mostrado en la declaración para el año anterior, lo que sea menor. Si tiene alguna duda acerca de esto, puede contactarnos con gusto y le ayudaremos. Estamos ubicados en la ciudad de Kenwood, Michigan, y nuestro número de teléfono es 616-287-0506.